24 tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en la compañía de Patricia Venega en este día sábado 13 de marzo, Pati, con muchísima información y con toda la región metropolitana en cuarentena. Así es, hay harta información que revisar, pero vamos a comenzar con lo que ha ocurrido durante esta última jornada de manifestaciones en la Plaza Baquedano, que terminó con 62 detenidos, en una jornada esta vez sin la estatua del general Baquedano. Vamos con Cristian Cereceda, que nos actualiza esa información. Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, quizás ya se ha hecho tradicional, común en las manifestaciones que se realizan en Plaza Baquedano, las jornadas de viernes durante ya la tarde. Se ha mantenido así desde hace muchos meses a la fecha. Sin embargo, ahora con una postal muy diferente. Ya no está el monumento, la estatua al general Baquedano. Recordemos que fue removido durante la madrugada de este viernes, luego de varias horas de trabajo para poder entonces llevarla hacia otro sector para su restauración. Recordemos que ha sido dañada en varias oportunidades, se la ha intentado derribar, incendiar, también ha sufrido muchos rayados, por lo tanto se tomó esta determinación, así que es un panorama distinto el que se vivió en Plaza Baquedano sin este monumento histórico que lleva muchas décadas. Ha sido testigo también de marchas bastante masivas, de manifestaciones, de celebraciones, por lo tanto es un panorama diferente al que se vivió ayer con respecto a la remoción de la estatua del general Baquedano. Lo cierto es que llegó un grupo importante de manifestantes hasta este lugar durante ya la tarde de la jornada de ayer, pero también llamó la atención la estrategia policial por parte de Carabineros del control del orden público con respecto al despliegue que se realizó en este punto. Se colocaron en fila, uno al lado del otro, resguardando justamente la base de este monumento para impedir la llegada de manifestantes que se concentraron principalmente por Vicuña Maquena con Alameda, también por el sector de Pío Nono, además del Parque Bustamante. Quizás una jornada que fue menos violenta que en otras oportunidades, un grupo también menor de personas que llegó hasta este lugar, pero también hubo bastantes enfrentamientos por parte de Carabineros con el propio grupo de personas que llegó hasta este lugar. Tuvo que intervenir el carro lanzaguas, también el carro lanzagases de la policía uniformada para poder contener toda esta situación. De hecho, la jornada finalmente, de acuerdo al último balance que realizó Carabineros, terminó con 62 personas detenidas. Algunas quedaron en libertad, van a ser posteriormente citadas, eso sí, por la Fiscalía. Otras personas van a ser formalizadas principalmente por desórdenes, pero es parte del panorama que dejó esta nueva manifestación en Plaza Baquedano, que congregó a cientos de personas en este punto, que se fueron dando cita durante eso de las 4 o 5 de la tarde hasta ya entrada la noche, hasta que finalmente Carabineros pudo contener esta situación con esta estrategia diferente que llamó la atención de apostarse justamente a los pies de la base de este monumento, sin ya la estatua, por supuesto, pero en definitiva para resguardar ese punto y no permitir la llegada de los manifestantes hasta este sector neurálgico de la región metropolitana, que ya ha sido también punto de concentración durante fácilmente el último año acá en este lugar, además sin la presencia, por supuesto, de la estatua del general Baquedano, que va a ser restaurada. Ha sufrido varios daños en el último tiempo, principalmente por rayados, también por intentos de ser derribada, incendiada, como también se ha quedado en evidencia justamente en imágenes que hemos conocido de este punto. Ahora una situación mucho más tranquila quizás, con una estrategia diferente con respecto a lo que ocurrió durante ya la tarde de ayer en este punto tan importante, emblemático también, donde se ha dado también concentración a estas manifestaciones. Habló Carabineros justamente sobre este balance. Pasamos a revisar lo que dijeron respecto a esta última manifestación. En principio se producen alteraciones en lo que es el flujo vehicular. Eso nos obliga a efectuar los desvíos y los cortes de tránsito con los perjuicios que precisamente se le provocan a las personas. Claro, esto derivó, por ejemplo, a que el tránsito vehicular fuese suspendido por varias horas, principalmente por el eje Providencia, también Alameda, además de los alrededores, justamente por la presencia de los manifestantes y por el actuar de Carabineros. La estación de metro también tuvo que ser suspendida, por ejemplo, en Estación Baquedano y en Universidad Católica fueron cerradas justamente por las manifestaciones que se estaban desarrollando en el exterior. Jornada que terminó con 62 detenidos, ya algunos van a ser formalizados durante esta jornada por desorden.
desórdenes principalmente o algún otro tipo de ataque que también se registró, pero en general el balance es positivo, entendiendo que fue una jornada diferente por la remoción de la estatua del general Baquedano y también por esta estrategia policial diferente que se ocupó y que también ha ido cambiando de forma bastante continua, entendiendo que muchas veces las manifestaciones comienzan en Plaza Baquedano, otras veces se derivan hacia otros sectores de Alameda, por lo tanto ahí también tiene que cambiar la planificación policial. En esta última jornada al menos se apostó por estar en este lugar de la base del monumento, no permitir la llegada de los manifestantes, que es parte también de la estrategia que se fue observando y que también fue comentario, por ejemplo, en redes sociales con respecto a esta manifestación, la primera que se realiza en Plaza Baquedano sin el monumento que llevó tanto tiempo también en este punto. Los invito ahora a cambiar de tema, nos vamos a la comuna de La Reina con respecto a una nueva fiesta clandestina que se desarrolló en esta comuna. Nos hemos dado cuenta ya bastantes veces, sobre todo los fines de semana, hechos que se vuelven a repetir y que ahora también da cuenta de un hecho similar que ocurre en este sector oriente de la región metropolitana con respecto a un cumpleaños que se estaba desarrollando en Francisco Bilbao, en un domicilio, en una casa, estaban compartiendo 14 personas. El problema es que ya estaban en toque de queda, eran las 4:30 de la madrugada y esto también alertó mucho a los vecinos de este lugar, quienes llamaron a carabineros a través de denuncias anónimas, daban cuenta de música a alto ruido, de gritos, de festejos que se estaban desarrollando en este lugar, además de otros patrullajes preventivos que también realizó carabineros para poder constatar justamente lo que estaba ocurriendo en esta casa con una fiesta clandestina masiva con 14 personas, entendiendo que todavía estamos en un momento crítico de la pandemia, hay cuarentena por supuesto y acá no se respetó ningún tipo de protocolo sanitario, además de ser un recinto bastante reducido para la gran cantidad de personas que estaban compartiendo, sin el uso de mascarillas, por supuesto, sin el distanciamiento físico y sin ningún tipo de norma sanitaria. De las 14 personas que fueron detenidas, son todos mayores de edad, nadie tiene algún tipo de antecedente policial, tampoco son reincidentes, por lo tanto fueron dejados en libertad, pero pueden ser citados por la Fiscalía en una próxima ocasión para una eventual, por ejemplo, control de detención o formalización. Pero además, si ya se les vuelve a sorprender en una segunda instancia, en una fiesta clandestina, ya en esta oportunidad sí o sí van a ser formalizados, además de arriesgar algún tipo de sanción económica para los mismos presentes, como también para el organizador, entendiendo que acá se trataba de un cumpleaños. Por supuesto, se realizó también el chequeo en la misma casa, se encontró elementos propios de este festejo, eso también fue incautado y es parte también de lo que revisamos a continuación. En horas de la madrugada, la 16 Comisaría de La Reina recibió un llamado telefónico que indicaba que en Francisco Bilbao había un domicilio particular, unos ruidos molestos. Se concurrió a verificar la situación y se tomó conocimiento de que en el lugar había una fiesta particular, 14 personas reunidas y se procedió a la detención de estas personas. Claro, son en total 14 personas que fueron detenidas, todas quedaron en libertad, no son reincidentes, no habían sido sorprendidos en este tipo de instancias, sin embargo, si son ya nuevamente detenidas en otra fiesta, van a ser formalizados y por supuesto que también arriesgan algún tipo de sanción económica en el contexto de vecinos que también dan cuenta de esta situación, preocupados, muchos sí respetando los protocolos y las normas, y al ver este tipo de situación, por supuesto que les genera algún tipo de incomodidad y es por eso que se realiza la denuncia para que finalmente llegar a carabineros y pudiese tomar detenidas a todos los participantes de esta fiesta clandestina ahí en la comuna de La Reina. Los invito ahora a cambiar de tema, nos vamos al aeropuerto internacional porque se estaban desarrollando trabajos rutinarios por parte de la Policía de Investigaciones en ese punto, en esta oportunidad por parte de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, cuando encuentran una mochila, 2 en total, con doble fondo, comienzan a examinar, a realizar los trabajos policiales respectivos en esta zona y se encuentran con una sustancia ilícita al interior de esta mochila. Estamos hablando de la droga MDMA, que estaba en estado sólido, más de 2 kilos de droga, por lo tanto se incauta inmediatamente, se comienza a realizar el chequeo correspondiente, dan cuenta de que estas 2 mochilas venían desde Madrid, en España, con destino hacia Chile, se toma contacto con su destinatario, en este caso una mujer de nacionalidad chilena, ella dice no saber de dónde proviene esta droga, sí, por supuesto reconoce estas pertenencias, pero no las sustancias que estaban
en su interior. Por lo tanto, se le incautan y ahora el trabajo policial está determinado ya en poder identificar a quiénes fueron las personas que realizaron este ingreso ilegal, por supuesto, de esta droga, que es bastante lucrativa, muy dañina por lo demás, que tiene un perfil de un consumidor más bien joven, muchas veces se distribuyen en algún tipo de fiesta electrónica, pero además se preocupa las rutas de ingresos que están ocupando estos narcotraficantes para poder entonces hacer llegar este tipo de sustancias, también conocida como éxtasis, por distintas rutas, en este caso llegar al aeropuerto internacional, intentar pasar a desapercibido a través de 2 mochilas con doble fondo, que también es una técnica quizás un poco básica, pero muy común por parte de estos traficantes que intentan ingresar este tipo de sustancia, que también ya ha quedado descubierto en otras oportunidades, muchas veces utilizando otro tipo de herramientas, no solamente mochilas, también bolsos, a veces en productos higiénicos. En definitiva, ahí la creatividad también va de la mano con este intento de droga que se intenta entonces realizar al país. Acá se saca 2 kilos de MDMA de circulación, que ya eventualmente iba a caer en manos de narcotraficantes para ser entonces comercializada acá en la región metropolitana. Tenemos algunas declaraciones, las pasamos a revisar. Esta encomienda postal contenía en su interior 2 kilos 177 gramos de MDMA en estado granulado. Esta droga venía oculta al interior en doble fondo de 2 mochilas. Con esta diligencia se materializó la recepción del destinatario final de esta encomienda, que correspondía a una ciudadana de nacionalidad chilena. Claro, por ahora no hay detenidos. Esta ciudadana chilena solamente se le tomó la declaración y ahora la indagatoria va en busca de quiénes fueron los que mandaron esta droga, y por supuesto que preocupa estas nuevas rutas internacionales que se están utilizando para traer droga, en este caso la MDMA, con destino acá a nuestro país, puntualmente a la región metropolitana. Cristian Cereceda, muchísimas gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Y Pati, las fiestas que no aflojan y tiene que ver directamente con que hoy hubo un nuevo balance en el Palacio de la Moneda. Así es, se entregó un nuevo reporte de COVID donde se confirmaron casi 6.000 nuevos casos. Vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras, quien tiene más detalles. Kevin. ¿Cómo estás, Pati? Juan Carlos, muy buenas tardes. Precisamente se esperaba este nuevo reporte de COVID, entendiendo que ayer estuvo muy cerca la cifra de llegar a los 6.000 contagiados diarios. Sin embargo, ese récord o esa barrera psicológica, podríamos decir, hoy no se superó. Los contagios llegaron a 5.928, menos que la jornada de ayer, 4.052 sintomáticos y 1.520 asintomáticos. Y obviamente se lamentan 123 personas fallecidas. Allí sí se supera la barrera de las 100 personas que han perdido la vida producto del COVID-19 en las últimas 24 horas. Existe en nuestro país, y es bien importante destacar, 214 camas críticas aún disponibles, con un nivel de positividad que la región metropolitana alcanzó el 7% y a nivel nacional casi el 9%. En casos totales, la cifra básicamente quedó en 885.379 y en casos activos son 32.705. Una cifra entregada en esta jornada, en jornada de balances acá en el Palacio de la Moneda, realizado por el ministro de Salud, quien en una primera instancia destacó el proceso de vacunación en nuestro país, del que ya les vamos a estar contando, pero también mostró un gráfico haciendo referencia al Reino Unido, a Alemania y a Italia, cuando salieron de sus temporadas estivales, cuando salieron del verano, donde no hubo permisos de vacaciones, pero sí hubo un aumento importante en la ocupación de camas críticas en esos países y también en la positividad. Escuchamos las palabras del ministro de Salud haciendo referencia precisamente a las críticas que hubo en las últimas jornadas sobre el permiso de vacaciones. Que tanto en Alemania como Italia y en el Reino Unido, después del 22 de septiembre del año pasado, es decir, cuando ellos terminan su periodo estival, el fin del verano, se observaron aumentos muy significativos en el número de casos por millón de habitantes. Un aumento enorme después de septiembre en el caso de los pacientes diarios por millón de personas, sin relación a ningún permiso de vacaciones, entre comillas. Esto se debe al comportamiento del virus y al comportamiento de la población europea en el periodo de vacaciones.
Esto es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo, también en Estados Unidos. Después de las vacaciones hubo un aumento importante en la cantidad de casos y también ocurrió un aumento importante en la cantidad de pacientes hospitalizados en UCI, y nosotros por lo menos no dimos permiso de vacaciones ni para Italia, ni para Alemania, ni para Inglaterra. Con un poco de ironía, incluso allí haciéndose cargo de las críticas, el ministro de Salud, Enrique París, quien también entregó la cifra de vacunados. Ya ayer se hablaba de más de 6 millones de dosis entregadas en nuestro país. Hoy se llega a las 6.500.000 dosis y personas vacunadas alcanzan 4.796.000 personas y fracción. Por cierto, las personas vacunadas en nuestro país, inoculadas contra el COVID-19, la meta de 5 millones de vacunados antes de fines de marzo, de todas maneras, sí o sí se va a cumplir, y se va a cumplir con creces antes de que finalice la próxima semana, es lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París, quien incluso ante las cifras entregadas dijo que eventualmente podría adelantarse el plan de vacunación, pero no entregó mayores detalles con respecto a aquello. De todas maneras, se refuerza el llamado a los cuidados, entendiendo que las personas que han sido inoculadas recién con la segunda dosis, 14 días después ya podrían estar hablando de cierta inmunidad en contra del COVID-19, pero antes de aquello no se puede estar tranquilos, y por lo mismo el llamado al autocuidado que realizó el Ministerio de Salud. Estamos viviendo actualmente, desgraciadamente, el mismo fenómeno en Chile, y por eso queremos recalcar con signos muy importantes que pese a la vacunación, la pandemia sigue manteniéndose viva, manteniendo activa. Es por eso que insistimos en el uso de la mascarilla, en el lavado frecuente de manos y también en el distanciamiento físico. La inmunidad de rebaño no se va a lograr antes del 30 de junio, otra de las frases del ministro de Salud acá en este balance en La Moneda, donde, por cierto, se le consultó sobre la situación actual de la región metropolitana, entendiendo que está toda la región metropolitana en fase 2. Durante el fin de semana estamos en cuarentena particularmente. ¿Qué pasaría si es que se está analizando o no la posibilidad de volver a fase 1 a parte o a gran parte de la región metropolitana? Fue esto, al menos por ahora, descartado por las autoridades sanitarias. No hemos pensado en ningún momento, y durante el jueves pasado corrió ese rumor, no hemos pensado en ningún momento pasar a todo Santiago a cuarentena, pero tampoco podemos decir que eso no va a ser evaluado. Siempre estamos evaluando, siempre estamos viendo los números, pero por el momento nos vamos a mantener en fase 2. Algo que, por cierto, está en constante análisis y que se va consultando no solo al comité de expertos, sino que también al propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Alguien que ayer tuvo que tomar una determinación, y es que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio positivo a COVID-19 y por lo tanto el presidente de la República nombró al actual ministro de Defensa, Valdo Procuriza, como también ministro del Interior subrogante, mientras el titular de esa cartera realiza la cuarentena, obviamente a raíz de este COVID-19. Hay otras autoridades en cuarentena, como el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien esta mañana a través de su cuenta de Twitter manifestó que a raíz de este caso positivo del titular de Interior, él realizó un examen de PCR y del Servicio de Salud le comunicaron esta mañana que había dado negativo, pero que se va a mantener en una cuarentena preventiva, evidentemente, por los cuidados que esto requiere. Particularmente se conversó acá en el balance sobre la situación del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Lo dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. La escuchamos. En relación a la situación del ministro Delgado, ustedes saben que en el día de ayer se confirmó que él se encuentra contagiado con el COVID-19 después de haber recibido una PCR positiva. Él se tomó esta PCR porque se encontraba sintomático, inmediatamente se aisló y en este momento él se encuentra aislado en su casa. Yo conversé con él hoy día en la mañana, tiene síntomas generales, se siente con fiebre, dolor de cabeza, malestares generales, pero hasta este momento su evolución ha sido
sido estable. Obviamente hay que esperar la evolución de los próximos días. En relación a los contactos estrechos, de acuerdo a la investigación epidemiológica que ha hecho la Seremi de Salud, uno de los contactos estrechos, el subsecretario Gali, efectivamente él se hizo una PCR que salió negativo, pero él va a continuar su cuarentena en su casa hasta que completar el periodo correspondiente para cuarentena. También el director de la PDI, él se encuentra también en cuarentena, se encuentra en buenas condiciones generales y obviamente tiene que completar su periodo de cuarentena hasta terminar el periodo que son los 11 días de como definido contacto estrecho. Y también obviamente las personas que residen con el ministro también se encuentran en cuarentena hasta este momento en una situación estable. Un aspecto muy importante, Juan Carlos Patti, es la estrategia TTA, el testeo, obviamente la trazabilidad y el aislamiento. Se va a reforzar esto, ya se está haciendo desde el plan en marzo, pero de todas maneras se va a ir reforzando con, por ejemplo, la incorporación de test de antígenos, que es para las personas con síntomas que pueden tener un resultado en menos de 30 minutos, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Y en ese sentido destacar también que se han hecho en las últimas 24 horas 69.517 exámenes de PCR, algo que es un récord a nivel nacional y que llega a la cifra total de exámenes realizados en Chile a 10.052.114 exámenes, lo que según las autoridades sanitarias coloca a Chile dentro de los países líderes de exámenes de PCR sobre el coronavirus, algo que por cierto es parte de esta estrategia TTA de trazabilidad, de testeo y por cierto de aislamiento para las personas que tengan este virus. Así es el último reporte de COVID, entonces muchas gracias, Kevin. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, y en línea con esas cifras, desde este sábado todas las comunas de la región metropolitana están en fase de transición, por lo que los capitalinos tienen que mantener cuarentena durante el fin de semana. Sí, las cifras no son buenas. Algunos servicios sí están funcionando, entre ellos las ferias libres. Por eso tomamos contacto con Dani Linares. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, se retoma la cuarentena de fin de semana aquí en la región metropolitana. Las 52 comunas están en esta situación. Vamos a revisar imagen en vivo de esta feria aquí en la comuna de Santiago, calle Coquimbo, donde para asistir a este comercio, que es esencial, al igual que los supermercados, se requiere un permiso que se emite en la comisaría virtual. Está disponible para las personas que lo quieran solicitar. No hay que tener algún argumento para solicitar este permiso. Es de libre disposición, dura 2 horas. Parte de las restricciones que tiene este hecho, ¿no?, de estar en cuarentena los fines de semana. Además, se ha ajustado el horario del comercio, que deberá cerrar a las 20 horas. Tanto restaurantes, bares como también locales deberán hacerlo a esa hora para que sus trabajadores puedan llegar a sus hogares antes del toque de queda, que se ha retrasado en su implementación. Antes estaba a las 11 de la noche, ahora comienza a las 10 de la noche. Eso ha tenido cambios también en el horario del transporte público, que lo hará hasta las 22 horas, en el caso de los buses en superficie, en el caso de Metro de Santiago hasta las 21 horas, en el caso de Tren Central, la combinación ferroviaria con Metro lo hará hasta las 21:15 horas. Parte de los cambios que tiene esta modificación, que busca frenar el alza de contagios, que ha registrado cifras bastante preocupantes, rozando los 6.000 casos en la jornada de ayer, y por cierto también más de varios días, 4 o 5 días con 5.000 casos, algo que preocupa a las autoridades, y por eso es que se ha determinado tener este freno, ¿no?, en la región metropolitana, con medidas adicionales como el cambio del toque de queda y también el horario de cierre de los comercios. Conversamos con los feriantes, también los caseros aquí de la comuna de Santiago, en la calle Coquimbo, respecto a su percepción. ¿Qué está ocurriendo con esta cuarentena? Vamos a revisar de inmediato sus declaraciones. No, yo considero que si estamos tan mal debería hacer una cuarentena total. Porque si usted ve en la noche, no hay respeto por el toque de queda, no hay nada. Más restricciones ponen, peor es la cosa, peor. La gente se sube más arriba el taño, empiezan a lesear más. Ahí tiene usted los robos, los asaltos, todas las cosas que hacen. Esto de la cuarentena es bueno porque así la gente se cuida y la que tiene que salir sale a lo que tiene que salir. Porque si no hay cuarentena, si tú venís, se llena la feria. El gobierno debería hacer algo global y encerrarlos todos, ya, definitivo. ¿Por qué? Porque de la única manera que podríamos estar un poco para no tener este problema, porque en cualquier momento nosotros, yo mismo me vacuné, todo, estoy todo con mis papeles al día, todo,
pero en cualquier momento me puedo arriesgarme, po, y me va a llegar el momento, con 65 años, ¿qué voy a hacer? Un panorama de menos público, al menos así lo describen varios locatarios de esta feria, donde se ve un respeto quizás por esta medida que se ha puesto en las 52 comunas de la región metropolitana, que busca reducir la movilidad, bajar el nivel de contagios y mejorar las cifras de cara a un proceso de vacunación también que va de la mano con todas estas cifras, donde se ha vacunado a ya prácticamente 5 millones, que ha sido la meta que ha establecido el Ejecutivo para fines de marzo, número que podría concretarse la próxima semana y que por ende podría generar cambios en el calendario de tener que vacunar a otros grupos, a personas ya sanas en este plan de vacunación, en este calendario que en este momento vacuna a personas con comorbilidades, está también con la segunda dosis de los adultos mayores y con grupos específicos, como por ejemplo los funcionarios del transporte público durante la semana entrante, también los funcionarios de CONAF, también de ONEMI. Vamos caminando nomás, Luis, respecto a este funcionamiento de las ferias libres, de lo que está ocurriendo también aquí en el centro de Santiago, para finalmente dar contestación. Caballero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, usted que está aquí frecuentemente, ¿ve menos gente o es la misma gente que viene? Mira, hasta ahora es la misma gente, pero un ratito más se lo llena la feria. Gracias, señor. ¿Qué opina usted, caballero, respecto a esta cuarentena de fin de semana? ¿Debiese ser así o debiese ser algo más estricto, quizás toda la semana? Mire, para nosotros como comerciantes los favorece que abran los sábados y domingos porque trabajamos los puros fines de semana. Los otros días no trabajamos, viernes, sábado y domingo y la gente viene a comprar. Por mí que lo cerráramos todo, por la edad que tengo, pero resulta que tenemos que trabajar y alimentar al público. Perfecto, muchas gracias, muy amable ahí por su comentario en respecto a lo que está ocurriendo en las ferias libres, esta constatación, ¿no?, de la cuarentena de fin de semana. Nosotros nos despedimos con esa imagen, ¿no?, en vivo del ir y venir de los caseros aquí en la feria de Coquimbo. Recordar que para salir este fin de semana disponen de un permiso por persona para los 2 días, incluyendo festivos, para un límite de 2 horas máximo. Sin la necesidad de documentar alguna actividad en particular, lo pueden solicitar para cualquier acción, pero tiene un máximo de 2 horas. Así es, importante seguir todas esas recomendaciones. Gracias, Dani. Buenas tardes. Y nos vamos a ir a Valparaíso porque también se encuentran en cuarentena desde el lunes. Sin embargo, aún hay personas que están circulando por los principales puntos de la ciudad de Puerto. Sí, nos vamos a ir, ya lo tenemos en pantalla, Hans Christensen, para que nos encuentre y nos cuente más detalles. Hans, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, Pati. Los saludamos desde la región de Valparaíso con esta situación a la cual ustedes hacían mención, ¿no? Muchas comunas que están en fase 2 y por lo tanto sábado y domingo hay cuarentena, pero principalmente la comuna de Valparaíso desde la semana pasada se encuentra en cuarentena total, de lunes a domingo completamente en cuarentena, y eso ha traído algún tipo de sensación, ¿no?, de despertar en parte de principalmente los locatarios. Nosotros más temprano nos desplazamos hasta la Caleta Portales, uno de los principales centros pesqueros acá en la región de Valparaíso. Nos podíamos dar cuenta de que si bien había un flujo mucho menor de personas, a lo cual es un día completamente normal, ustedes ya lo están viendo en las imágenes. Había un transitar, ¿no?, de muchas personas que decidieron llegar entre hoy día, y muchos de ellos también nos decían allí los vendedores que van los domingos. Esto de alguna manera también es positivo para estos vendedores, porque dicen que desde que comenzó la cuarentena y producto también de estos tacos kilométricos que veíamos durante la semana desde fuera de la Caleta Portales, incluso hasta el reloj de Flores, y pasado tacos de media hora, 40 minutos, hay muchas personas que durante ese periodo de tiempo no iban a comprar a la Caleta, vieron disminuido muchísimo sus ventas, y por lo tanto de alguna manera estas personas que ustedes podían ver más temprano que llegaron allí daban cierta reactivación, una esperanza de poder seguir trabajando al menos el sábado y domingo. Muchos de ellos también atribuían a que estos clientes habían llegado ya que no trabajan en esa fecha, y muchas de las personas allí también estaban haciendo uso de los permisos de libre disposición, como también veíamos en esta feria capitalina que recién mostraba nuestro compañero Dani Linares. Pudimos conversar con algunos de los locatarios sobre esta situación. Escuchemos lo que nos dijeron. Ha estado ahí nomás, gracias a Dios que llegó harta gente hoy día, pero los otros días estuvieron malos. Las ventas han bajado muchísimo, los restaurantes, sobre todo los restaurantes, el turismo en Valparaíso ya se fue en decadencia. Hay que esperar nomás, y a la gente la porfía, ustedes pónganse mascarilla y evitamos los contagios. No les queda otra. Aquí viene una persona, tenemos que pescarle cogote, tenemos que pescarle cogote porque han comprado un kilo macho. Aquí estamos con toda la mascarilla, miren.
Allí escuchábamos, ¿no?, parte de las impresiones de estas personas con quienes conversábamos más temprano y decían, tenemos que pelearnos a muchos de los clientes y en otra oportunidad también nos decían ellos, muchos restaurantes acá en la ciudad Puerto no han estado funcionando y por lo tanto son muchos locales también que dejan de comprar allí en la Caleta Portales y que les ha afectado seriamente a las ganancias de muchos de estos vendedores. De hecho, nos hacían el ejemplo y nos decían, bueno, si en un día normal salían 25 botes, ahora solamente están saliendo 5, lo cual da cuenta, de alguna manera retrata cuál es el panorama de lo que están viviendo a raíz de esta cuarentena muchos de los comerciantes en la Caleta Portales. Pero también pudimos conversar con las personas, los clientes que llegaban hasta allí. Muchos de ellos nos decían, claro, aprovechamos de venir ahora el fin de semana, también sabemos que Viña del Mar está en cuarentena y por lo tanto hay un flujo mucho menor entre las ciudades, venimos con nuestros permisos, veamos lo que nos dijeron. Hay que cumplir con las normas sanitarias y nosotros por porfiados estamos en cuarentena. Porque usted va al centro de Valparaíso y ve cómo anda la gente, nadie respeta nada, sobre todo en la avenida Uruguay. El día de la semana, en más de una hora el taco ahí en Portal, aquí en afuera. Pero nada, pues todo bien. Somos de acá y teníamos permiso y queríamos comer pescadito. Vinimos a comprar con el permiso correspondiente. Venían a comprar con el permiso correspondiente. Allí lo escuchábamos, ¿no? Era parte de las impresiones de muchos de los locatarios, también de los clientes que llegaban a la Caleta Portales. Uno de los centros terminales pesqueros más importantes de la región de Valparaíso, principalmente el sábado, y muchos de ellos también nos decían, esperan los locatarios que los clientes se acerquen el domingo, producto que de lunes a viernes, a raíz de esta cuarentena total en Valparaíso, han sido muchísimas las personas que no han llegado a comprar producto también de estos tacos kilométricos que yo bien les decía. Pero ese no ha sido el único punto que nosotros recorrimos durante la mañana, porque horas después, solo minutos, llegábamos hasta este lugar. La feria de la Avenida Argentina, tan típica, tradicional, ¿no?, de todos los porteños que llegan a comprar acá los fines de semana. Y la verdad es que nos encontramos un panorama que es el que ustedes están viendo en vivo, pero también en imágenes que pudimos recopilar más temprano. Muchísimas personas que llegaron hasta este lugar. Si bien sabemos, se está respetando el uso de la mascarilla y no hemos visto, como en otras ocasiones, por ejemplo, familias que vengan en numerosos, por ejemplo, de 2, 3, 4 personas. Ahora sí hemos estado viendo que por lo menos ha estado viendo una sola persona, un delegado, como nos decían algunos, de su hogar a comprar, a evitar que no hayan aglomeraciones justamente y poder realizar estas compras bajo estrictas medidas sanitarias. De hecho, durante esta jornada más temprano llegó hasta este lugar la gobernadora subrogante de Valparaíso. Se han hecho distintos operativos para poder estar fiscalizando en estos sectores tan concurridos. De hecho, se realizó también un control vehicular en la Avenida Argentina, completamente sorpresivo, en un sector que ustedes van a poder ver allí también en las imágenes, producto de que en ese minuto ellos determinaban que había cierta concentración mayoritariamente de vehículos, un flujo mayor de autos y por lo tanto era prioritario estar fiscalizando en ese minuto, en ese lugar. Tenemos declaraciones de las autoridades, escuchemos. Tenemos que entender que hoy día lo que nos convoca es salvar vidas de personas y por lo tanto sabemos que estas cuarentenas y estas medidas restrictivas por supuesto afectan a las personas, pero también benefician en cuanto a la vida y la salud. Desde ese punto de vista hemos establecido diferentes formas de fiscalización para el control de las medidas que ha decretado la autoridad sanitaria. Desafortunadamente, en este día y medio que llevamos de implementación de la etapa 1, ya mantenemos 57 personas que fueron fiscalizadas y detenidas por no mantener los permisos respectivos. Por otra parte, se mantiene también alrededor de 6 personas que han sido detenidas por toque de queda en horario en el cual ellos debieran portar la documentación respectiva y no lo andan haciendo. Puntos dinámicos de control, lo escuchábamos allí en voz de la gobernadora subrogante, también de Carabineros, una nueva estrategia que se va a estar utilizando no solamente en este horario, sino que también en el horario de toque de queda acá en la región de Valparaíso para poder fiscalizar mayoritariamente los puntos calientes, o como se le ha denominado, distintos espacios acá de la ciudad Puerto en que en determinados horarios se sabe que hay mucho mayor flujo de personas. Pudimos conversar también con algunos de los automovilistas que fueron controlados más
temprano en este lugar agradecían. Eso sí, valoraban esta medida porque saben que Valparaíso está muy complicado. No por nada están en cuarentena total de lunes a domingo, producto del aumento en los casos. De hecho, ayer solamente en la región de Valparaíso se reportaron 500 casos nuevos de coronavirus, lo cual es preocupante y eso lo saben bien los porteños. Pudimos conversar con algunos de ellos, incluso hubo 2 personas que se fueron detenidas por no estar portando sus permisos respectivos. Veamos. Excelente, me parece muy bien, muy bien. Ojalá que sigamos así. Ya era hora, nada más que eso, ya era hora que controlaran en todo Valparaíso. Hay que hacerlo para cuidarse, es algo que está bien hecho. Mucha gente sale sin permiso, así que hay que controlar. Andaban sin permiso. Sí, lo íbamos a sacar recién, pero no lo dejaron. Sí, pero no sabes que eso hay que sacarlo antes. Sí, pero no tenía internet. Por no andar con su permiso temporal. Disculpe Así que van a ser trasladados a la unidad policial a la segunda comisaría para adoptar el procedimiento de rigor. Procedimiento de rigor, estas 2 personas que, como bien ustedes veían allí, no portaban su permiso correspondiente de la comisaría virtual que estaba disponible, le decía el carabinero, en www.comisariavirtual.cl. Como todos sabemos, estas personas aludían a que no habían tenido acceso a un computador más temprano, que ellos venían a comprar a esta feria que estamos viendo en imágenes, pero la ley es clara, la normativa es para todos y estas personas se fueron detenidas y nos decían probablemente se les vaya a cursar un sumario sanitario a raíz de esta situación. Este es el panorama entonces, Juan Carlos Pati, ¿no? En la región de Valparaíso veíamos más temprano la caleta Portales y ahora nos despedimos con estas imágenes de la feria hortofrutícola, bien digo, de la Avenida Argentina. Ocurriendo con la cuarentena ahí en Valparaíso. Muchas gracias, Hans, por contarnos. Buenas tardes. Muy bien, 13 horas con 38 minutos. Pausa y regresamos con las noticias internacionales. Ya volvemos con 24 tarde, con el auspicio de Un Príncipe en Nueva York 2. 24 tarde. Regresamos con más informaciones y nos vamos de inmediato a Concepción, porque allá también se han estado intensificando los controles en terreno. Sí, ya vamos a tener en pantalla a Javier Luis, porque Javier, las cifras tampoco en la región del Biobío son buenas y están muy preocupados. Buenas tardes. ¿Cómo están, Patricia, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Así es, las cifras acá en la región del Biobío no han dado tregua los últimos días, han seguido en un aumento explosivo durante las últimas semanas. Antes teníamos unos casos sostenidos de 300 aproximadamente, sin embargo, como les repetíamos ya, en las últimas semanas se comenzó esto ya a subir de manera considerable, ya con el punto máximo el día de ayer, cuando se informaron 960 casos nuevos de COVID-19 solamente en la región del Biobío. Sin embargo, hoy ya se entregaron las nuevas cifras de COVID-19 en la región y siguen altas. Por eso que hay bastante preocupación por el número de cifras y también por la movilidad que hay actualmente en el centro de Concepción. Ya lo mostrábamos ayer en nuestro noticiero que había bastante flujo de personas en el centro de Concepción, pese a que esta y varias otras comunas de el Gran Concepción se encuentran actualmente bajo cuarentena total hace exactamente una semana. Hoy se informó que hay 835 casos nuevos de COVID-19 en la región del Biobío, cifra más baja, eso sí, que ayer, sin embargo, sigue siendo alta. Y también se registró un nuevo récord, un nuevo pic de casos activos en la región del Biobío. Estamos hablando de 4.760 personas que están actualmente como portadoras del virus, del COVID-19, más que ayer, que fue también el pic, 4.709 casos activos. Actualmente las camas UCI, las camas UTI en la región del Biobío también se encuentran con baja disponibilidad y es por eso que se aplican entonces estas cuarentenas totales y lo que está actualmente a mis espaldas, controles más rigurosos, más extensivos en distintos puntos de la intercomuna, en las salidas de Concepción, en donde hay mayor flujo de personas, y en este punto, en la Plaza Independencia de Concepción, en menos de una hora se cursaron más de 30 sumarios sanitarios a las personas que no portaban su permiso para circular por las calles de Concepción, que actualmente se encuentran bajo cuarentena
total. En las camas UCI, como les mencionábamos, solamente queda disponible un 4% de la dotación para toda la región del Biobío, solamente 10 camas UCI para toda la región, para toda la zona, y es por eso que hay preocupación. Y también las camas UTI no se quedan atrás, porque solamente hay un 13% de las camas UTI disponibles en la región del Biobío. Lo que nos han comentado desde la Universidad de Concepción, desde las proyecciones que hacen ellos semana a semana, es que los casos venían en aumento y que es lo que estamos viendo ahora, lo que se produjo hace 14 días atrás, cuando Concepción se encontraba en fase 2 y había mayor flujo de personas aún en el centro de Concepción. También se producían aglomeraciones y es por eso que se estaría viendo este aumento sostenido de casos de COVID-19 en la región del Biobío. Y lo que se espera es que en esta cuarentena de 4 semanas aproximadamente, los casos bajen aproximadamente 100 por cada semana. Estamos hablando que cuando llegue la 4ª semana, la región del Biobío registrará aproximadamente 600 casos nuevos por día, o sea, una cifra que sigue siendo alta, que incluso duplica los números que teníamos en la primera cuarentena total en el Gran Concepción. Y claro, son números que siguen siendo altos, que siguen siendo foco de preocupación, pero sin embargo los números no bajan, el flujo de personas se sigue viendo en las calles de Concepción. Hoy no es tanto porque estamos en fin de semana y también hay cuarentena, pero en la semana, pese a que está este confinamiento obligatorio, se ve bastante flujo de personas transitando por las calles de Concepción, principalmente por el centro, que es donde está concentrado el comercio esencial, que puede estar abierto durante estos días de cuarentena total. Conversamos con las personas, los habitantes de la comuna de Concepción que transitaron durante este día, que se sometieron también a estos intensivos controles de fiscalización que están dispuestos en varios puntos de la intercomuna. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a escuchar parte de esas declaraciones? Fiestas clandestinas, no sé, la gente que se ha relajado también, el tema de las vacunas. Yo creo que un poco más de relajo, que la gente también está cansada de la pandemia. Excelente, creo que es una muy buena medida porque la verdad que hay esta gente que transgrede las normas, digamos, y es una forma de que haya un mejor control y tratar de que la pandemia se erradique, no muy luego, pero ya sea lo mejor para todos. Afecta algo la pega, un poquito el trabajo afecta, pero está bien. Yo opino que deberían dar poquita gente para que esto ya de una vez por todas se termine y pueda volver toda la normalidad. Es muy necesario por cuanto es un cuidado que tenemos que tener todos. ¿Qué le parece la gran cantidad de casos que hay además en la región? 960 ayer en un día. Bueno, igual es una sorpresa porque creíamos que con la vacuna todo se iba a solucionar, pero es el descuido de la gente nomás. Claro, y por esta gran cantidad de casos que hay actualmente en la región del Biobío, es que se van a disponer a partir de este lunes 11 puntos de control en distintos puntos de Concepción, los cuales vamos a pasar a revisar a continuación. Conversamos con las autoridades de la región del Biobío, con la Gobernación, con Carabineros y también con Seremi de Salud respecto al crítico momento que vive la región del Biobío. Este control exhaustivo se va a mantener durante la semana próxima en 11 puntos de control que nosotros hemos definido como aquellos que transitan la mayor cantidad de personas, también a objeto de poder reducir la movilidad. Ha habido más de 800 personas detenidas por infracción al artículo 318 y más de 8.000 controles a personas que han sido fiscalizadas en la vía pública. Es importante que las personas tengan conciencia de que deben permanecer en su casa y salir solo en los casos estrictamente necesarios. Muchas veces estos atochamientos se producen porque hay personas que están transitando que no deberían hacerlo. Por lo tanto, es importante que sepan que a partir de la semana van a existir estos puntos móviles a fin de que quienes no tengan que transitar obligatoriamente y en casos estrictamente necesarios no lo hagan. Hoy solamente tenemos un 4% de disponibilidad de camas críticas y es una situación compleja. Hemos intensificado los controles sanitarios. El día de hoy solamente en una hora ya llevamos más de 30 sumarios sanitarios, una situación que no puede ser. Claro, ahí estaba expresando la preocupación el Seremi de Salud de la región del Biobío por esta gran cantidad de casos que se registró
durante la jornada de ayer. 960 casos nuevos, el pic, el récord histórico desde que comenzó la pandemia, y también una gran cantidad de casos activos, superior a lo que habíamos visto en meses y semanas anteriores en la región del Biobío. Mencionaban también las autoridades que se instalarán 11 puntos de control en distintos puntos de la región del Biobío, principalmente los que tienen mayor cantidad de flujo vehicular, flujo de personas que transitan por esos lugares. Algunos de ellos son la ruta 150, la ruta interportuaria, costanera en la comuna de Hualpén, la ruta de la autopista Concepción-Talcahuano, el puente Juan Pablo II, el puente Chacabuco, puente Yacolén y también el sector Lonco. Esto cuando se va en dirección desde Concepción hacia Chiguayante, y es por eso que se busca reducir la movilidad. Esperan, eso sí, como lo mencionaban también, que se produzca bastante atochamiento vehicular. Sin embargo, lo que se hace es el objetivo que busca estos 11 puntos de control es reducir justamente la movilidad, que personas que no tienen su permiso no circulen por las comunas, que no transiten entre ellas y que no porten el virus hacia otros lugares. Muchas personas sacan sus permisos temporales, sin embargo no los usan para el fin que ellos expresan en estos permisos, y es por eso que se busca evitar eso, que personas se muevan por la intercomuna sin los permisos necesarios o bien por motivos que no son esenciales, justamente en cuarentena total, que es el caso que tiene actualmente Concepción y varias comunas de la región del Biobío. Lo mencionaba también Carabineros, desde el 6 de marzo hasta la fecha, o sea, durante una semana hay 800 personas que han sido detenidas por no portar sus permisos, ¿sí? Hay 8.000 personas que han sido fiscalizadas justamente para ver si es que portan sus permisos, para ver si es que tienen sus fiscalizaciones, si es que tienen sus permisos necesarios, y es por eso que se han hecho estas fiscalizaciones en la región del Biobío. Sin duda, esta zona vive el momento más crítico, más duro desde que inició la pandemia, con esta gran cantidad de casos nuevos y casos activos que estamos teniendo actualmente. Juan Carlos, Patricia. Gracias, Javier. Cifras demasiado altas y que nos tienen sumamente preocupados, y nos vamos a ir, Pati, un poquitito más al sur. Así es, nos vamos a ir hasta la comuna de Pucón, donde lentamente se va reactivando todo gracias a que están en la fase 3, pero nos va a contar sobre lo que está ocurriendo a esta hora en ese lugar Natalia Nicolás. Natalia. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de Pucón en esta segunda semana, de fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pucón estuvo 3 semanas en cuarentena, luego dio este paso a la fase 2 y ya ahora, con esta positividad que ha ido bajando, se encuentran en la fase 3 o fase de preparación con más libertades, precisamente cuando comienzan ya a funcionar los fines de semana, los restaurantes, las terrazas, y donde se pueden realizar todo tipo de actividades turísticas, obviamente cumpliendo con los aforos correspondientes y con las medidas sanitarias también respectivas. Hemos revisado algunas cifras de la comisaría virtual. En las últimas 24 horas se han emitido 2.743 permisos que tienen como destino la Araucanía. De esta cifra, 2.110 son para Pucón, es decir, un 76,9% de los permisos que se solicitan tienen como destino Pucón, y es algo que no habíamos visto y que tiene que ver mucho el retroceso a cuarentena de la comuna de Villarrica, porque antes veíamos que Pucón y Villarrica tenían un 40% cada uno del total de permisos que se solicitaban, que tenían como destino la Araucanía, y ahora Pucón ya lleva la delantera. Obviamente Villarrica, con esta cuarentena, no puede funcionar de lunes a viernes en una cuarentena total, y que está beneficiando también a los comerciantes, a los emprendedores de Pucón. Sí, está bastante llena la ciudad, se ven atochamientos vehiculares, hay bastantes tacos, y precisamente estuvimos en el centro de Pucón conversando con algunos turistas que llegan ahí y nos comentaban los tacos que habían tenido que aguantar. Por ejemplo, ayer, que un gran atochamiento en la zona de Pucón-Caburgua, también de Villarrica a Pucón, precisamente porque muchos están solicitando sus permisos de vacaciones. Pasemos a escuchar esas impresiones. Se nota que ha venido harta gente, sí, se está como reactivando el turismo. Sí, y eso es súper importante porque acá Pucón vive el turismo, así que igual es importante que venga gente y que, bueno, hay muchos lugares por conocer, muchos lugares para poder ir a comer y así ayudar a las personas que son de acá. Por la salida, el taco llegaba más allá del cruce Curarrehue. Así que nos tuvimos que devolver, menos mal hay harto
mejor camino por alrededor que se puede llegar a Pucón igual. Por el fin de semana, dar una vuelta, pasear, a ver a la familia que trabaja por acá. Es que hemos tenido una gran cantidad de turistas que siguen prefiriendo venir a Pucón. Tenemos unas semanas de marzo que la verdad no se ven normalmente, con mucha visita, con una ocupación hotelera aproximadamente de un 65%, lo que es bastante importante porque esto ayuda sin duda a un poco paliar esos días de cuarentena que tuvimos y de alguna manera ayuda a mover la economía, ¿cierto?, de nuestro destino que vive absolutamente del turismo. Así es, ya lo decía Carolina Ruiz, las cifras han mejorado para los emprendedores, hay un 65% de ocupación hotelera, algo nunca antes visto en estas fechas. Si bien marzo es un mes positivo para Pucón, nunca antes se había visto esta cifra de ocupación hotelera. Hemos también estado recorriendo la playa, pasemos a escuchar las impresiones de los turistas y cómo lo están pasando. Hemos ido a los termales, queríamos ir a cabalgatas pero no nos permitieron. Y hemos estado más que todo en las playas y disfrutando de la gastronomía de Pucón. Sí, la verdad es que sí hemos tenido como precauciones, todos con tapabocas, incluso en la playa no, pero sí en las zonas así de restaurantes y sí, han tenido como las precauciones. Así es, a no bajar la guardia, a mantener las medidas de autocuidado precisamente para evitar el alza de contagios, para mantener esta tasa de positividad baja que hay acá en Pucón. Y lo otro que se había prestado para confusión era la medida que el gobierno modificó precisamente con respecto al cierre de los locales. Los restaurantes van a tener que cerrar a las 20 horas, pero solo en comunas que se encuentran en fase 2. Pucón se encuentra en fase 3, lo que quiere decir que Pucón puede mantenerse hasta antes del toque de queda y no tienen este cierre obligatorio a las 20 horas y era algo que había que aclarar porque había mucha confusión con respecto a eso acá en los turistas que se encuentran precisamente en la zona lacustre. También el plan de vacunación ha ido avanzando de manera considerable, más de 10.000 vacunados hasta la semana pasada solo en la comuna de Pucón, así que ha estado funcionando bastante bien y de manera eficiente este plan de vacunación contra el coronavirus, precisamente para afrontar la pandemia de una mejor manera. Nosotros seguimos recorriendo la zona e informándoles de los detalles acá y de los turistas y de cómo lo están pasando precisamente en la zona lacustre. Volvemos con ustedes. Gracias, Natalia, desde la playa grande de Pucón y buenas noticias también, Pati, para los locatarios que lo han pasado muy mal. Fue un verano muy duro para la gente en Pucón. Chao, Natalia. Ya son casi las 2 de la tarde, nos vamos a ir a una pausa y al regreso, ahora sí, vamos a estar con todas las noticias internacionales. Ya volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Internacional. 2 de la tarde con 6 minutos, nos vamos rápidamente, Pati, con doña Andrea Aguilar, que ya la tenemos ahí en pantalla. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Pati y Juan Carlos? Muy buenas tardes. Iniciamos con una nueva crisis política que se desata en Bolivia. Esto después de la detención de la expresidenta interina de este país, de Yanine Áñez, por estar acusada por un lado de sedición, también de terrorismo por los hechos que, recordemos, terminaron con la renuncia de Evo Morales en el año 2019. La exmandataria fue trasladada este sábado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, esto es en La Paz, luego de haber sido detenida en la ciudad amazónica de Trinidad. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la imagen que circuló en redes sociales gracias a la Agencia Boliviana de Información, que mostró este inusual escondite en el que la exmandataria trató, obviamente, de esconderse para evitar ser detenida. Es un somier de una cama. En donde ella fue detenida estaba en la vivienda de unos familiares ubicado justamente en la ciudad de Trinidad, en la zona amazónica de Beni, y es ahí en donde está justamente ella escondida en este somier. Áñez acusó al gobierno de actuar en una dictadura, de haber culpado también al golpe de Estado que nunca ocurrió, dice ella. Además, aseguró que la tienen completamente incomunicada. Repasemos parte de las declaraciones que entregó cuando fue detenida. Irregular porque nunca fui visitada. Aparte de todo esto, de que ustedes saben de que yo como exmandataria tengo una situación bien particular, pero así es un abuso, así es un atropello, entonces acá estoy.
Por su parte, el expresidente Evo Morales aseguró a través de su cuenta de Twitter que esto son las consecuencias de lo que fue el golpe de Estado, mientras que Luis Arce aclaró, o al menos su gobierno, que no se trata de una persecución política. Repasemos parte de las declaraciones del ministro de Gobierno del vecino país. Personas que habrían conspirado, personas que habrían realizado y cometido los delitos de sedición en nuestro país, y actualmente se están investigando estos tipos penales y otros en nuestro país. Somos muy claros de que nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política. Nosotros no nos inventamos y amedrentamos a quienes piensan diferente. Estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país. Importante mencionar que el gobierno boliviano también ordenó a los exministros de gobierno Arturo Murillo, de Presidencia Yerko Núñez, la detención de ambos, así como los ministros de Defensa, de Justicia, de Energía, varios otros exfuncionarios del gobierno, Yanine Áñez, policías y militares también vinculados a lo que el gobierno de Luis Arce califica como un golpe de Estado, que presionó, recordemos, la renuncia del expresidente Evo Morales hace 2 años. Mientras tanto, también se ha conocido la reacción de Human Rights Watch, de esta ONG, que asegura que las órdenes de detención, tanto para Áñez como para los exministros, realmente no contienen una evidencia de que hayan cometido un delito de terrorismo, por lo que se generan obviamente dudas sobre las motivaciones políticas, dicen ellos, para detener a Áñez y también a varios exministros. Vamos a seguir hablando ahora de temas internacionales, de temas relacionados también con países vecinos. Ahora vemos los graves incidentes que se registraron en los últimos minutos en Argentina. Esta mañana, cuando el presidente Alberto Fernández llegaba a la zona de la Patagonia, donde se han registrado incendios en la última semana, vemos como la camioneta que transportaba a Fernández fue atacada por un grupo de manifestantes. Incluso le rompieron uno de los vidrios al vehículo. Fernández salió ileso, él aterrizó en la localidad de Lago Puelo para realizar un recorrido por la zona afectada por los incendios. El mandatario está en estos momentos recorriendo la zona en donde al menos 200 casas han sido consumidas por los incendios forestales, que también han dejado 3 heridos y al menos un fallecido. Repasemos parte de las declaraciones que entregó en el marco de esta accidentada visita. Ver cómo recuperar el teletrabajo también de mucha de esa gente y bueno, y también realizar las obras de infraestructura que han quedado dañadas, luz, gas, agua. Por eso está el ministro de Obras Públicas acá conmigo. Así que vine simplemente a escuchar a la gente, a ponerme a disposición y a trabajar con todos para que esto se resuelva rápidamente. Bueno, al finalizar esta reunión, los manifestantes increparon a la comitiva, no permitían, como vemos en imágenes, que el vehículo avanzara. Incluso una de las piedras alcanzó a rozar la cabeza del vocero de la presidencia argentina, de Juan Pablo Biendi. Sin embargo, afortunadamente, ningún ocupante del vehículo salió lastimado. Y hablemos ahora de lo que está sucediendo también en otro país vecino. Nos vamos ahora para Perú. Miles de damnificados, graves daños materiales también han causado las inundaciones por las fuertes lluvias que azotan este país. En las últimas horas se han registrado lluvias torrenciales en distintas zonas de Perú, como Piura, Cajamarca, Tumbes, también en la zona de Lambayeque, que han sido algunas de las regiones más afectadas por las inundaciones. Allí los residentes tratan desesperadamente de cruzar el río que atraviesa la población para no quedarse incomunicados. Las autoridades peruanas han enviado a la zona maquinaria pesada para poder facilitar las tareas de rescate. También decenas de viviendas destruidas, se han registrado puentes dañados, varios tramos de carretera interrumpidos. Es lo que ha ido dejando este fenómeno de fuertes inundaciones en el vecino país. Y repasemos ahora otras imágenes y noticias que nos llegan desde Brasil, porque el expresidente de este país, Lula da Silva, recibió hoy la vacuna del COVID-19 después de haber criticado duramente al presidente Jair Bolsonaro por manejar mal la pandemia. El expresidente recibió la primera dosis en una estación de servicio de São Bernardo do Campo, en el estado de Gran São Paulo. Lula defendió la vacunación, pidió a los brasileños que no sigan ninguna decisión que califica como estúpida del presidente Jair Bolsonaro, que desalentó la vacunación contra el coronavirus. Esto, por supuesto, en un contexto en el que Brasil ha reportado más de 11 millones de casos de coronavirus, también más de 275.000 muertes. Recientemente, recordemos, la Corte Suprema del país anuló todas las condenas que tenía corrupción a Lula, lo que le abrió también el camino para, por un lado, disputar las elecciones presidenciales del 2022 y además también competir contra Bolsonaro.
Seguimos en materia de noticias internacionales. Vamos ahora a Estados Unidos porque la familia George Floyd llegó a un acuerdo para recibir $27 millones. Esto después de la muerte que sacudió a Estados Unidos y que causó una oleada de protestas en varias ciudades con motivos raciales. George Floyd, el afroamericano muerto a manos de un policía el pasado 25 de mayo, falleció luego de que un agente de la ley lo colocara su rodilla contra el cuello durante 9 minutos, lo terminara asfixiando, un incidente que fue grabado en video, que conmovió a Estados Unidos y que generó una ola de protestas contra el racismo y contra la brutalidad policial que sacudieron el país y que incluso impuso el movimiento Black Lives Matter. La familia llegó a un acuerdo por $27 millones luego de haber impuesto una demanda civil en contra de la ciudad de Minneapolis y los 4 agentes involucrados. Según la familia, el acuerdo es un paso necesario para que comience un proceso de cierre, un acuerdo extrajudicial que no finaliza el proceso penal en contra del agente Derek Chauvin, quien enfrenta en estos momentos 3 cargos: asesinato en tercer grado, también asesinato en segundo grado y acusación por un homicidio involuntario. Y vamos a ver las noticias de Europa ahora, porque la reina Isabel hizo su primera aparición en las últimas horas en público, después de la escandalosa entrevista en la que Meghan y Harry acusaron a la familia real de ser racista. La monarca inglesa apareció en una videollamada con científicos y con escolares para conmemorar la Semana de la Ciencia Británica que se realizó el pasado 10 de marzo, pero hasta ahora fueron divulgadas estas imágenes. No hubo ninguna mención por parte de la reina Isabel al escándalo causado por su nieto y por Meghan Markle, que ella se limitó simplemente a emitir, recordemos, esta semana un breve comunicado en el que mostraba la solidaridad con la pareja, se desligaba a la monarquía de las acusaciones, calificándolas como un asunto familiar que sería tratado en el terreno de lo privado. Vimos durante esta semana a todos los rostros de la realeza británica en cumplimiento de sus tareas. El único realmente que contestó a la prensa los cuestionamientos fue el príncipe William, quien aseguró que su familia no es racista y que hablaría en algún momento con su hermano, esto después de la escandalosa entrevista que fue emitida el pasado domingo. Y veamos ahora imágenes y noticias que nos llegan desde Oriente Medio. Al menos 8 muertos y 54 heridos ha dejado el atentado en Afganistán. Esto después de la explosión de un coche bomba, un ataque terrorista que tuvo lugar cerca de la comisaría de la policía en la ciudad de Herat. Esto es al oeste de Afganistán durante la noche de este viernes. Entre los muertos hay un policía, hay 7 civiles, incluidos 3 niños, 2 mujeres y 2 hombres. Al menos 14 viviendas civiles fueron destruidas en la explosión que se atribuyó a los talibanes. Sin embargo, este grupo de extremistas islámicos no han rechazado ni han confirmado la responsabilidad en este ataque que ha sacudido en las últimas horas Afganistán. Vamos ahora con imágenes que llegan desde Rusia. La bailarina que cambió los escenarios por las aguas heladas de este país en una ingeniosa protesta contra un proyecto de construcción que amenaza el hábitat natural. Desafiando las frías temperaturas con zapatillas de punta y un tutú blanco, la bailarina Ilmira Bautinova realizó la danza El Lago de los Cisnes, agregando la música Tchaikovsky como símbolo de protesta en contra de los planes para construir un sitio para almacenar granos de $477 millones. Esto en la bahía. Es un guiño, obviamente, a los cisnes que viven en el área a unos 50 kilómetros al oeste de San Petersburgo, que se ven amenazados por la construcción. Y terminamos en Reino Unido porque el zoológico de Chester le dio la bienvenida a una inédita cría de jirafa en esta zona. Se trata de la pequeña jirafa que ha sido recibida con brazos abiertos porque es una especie en vías de extinción, que quedan apenas 1.600 ejemplares en territorio nativo, que es África. Por eso su nacimiento en este zoológico del norte de Inglaterra ha causado alegría entre los cuidadores, que celebraron Patty y Juan Carlos la llegada de este pequeño de la especie de Rothschild, que nació luego de 15 meses de gestación, esto a principios de este mes. Ya, pues, Andrea, muchísimas gracias. Y lo único que no habíamos visto nunca la reina Isabel por Zoom. Tuvimos la posibilidad de verlo así en una imagen, a todo esto para salir al paso de todo lo que ha pasado en la Casa Real. Claro, no es tan inédita. De hecho, durante toda la pandemia ella ha estado sosteniendo esas conversaciones por Zoom. No sale de Palacio, pero al menos se mantiene en contacto con todas las organizaciones a través de su computadora. Tenemos a la reina Isabel II telemática entonces. Así. Que tengas buena tarde. Que tengan buena tarde ambos. Gracias, Andrea. Chao.
Pocas veces se ha visto tanta crueldad y sangre fría en un homicidio. Hace 15 años, un joven pobre, a quien nadie extrañó, apareció descuartizado y sus restos esparcidos por Santiago. Se trata de la historia de Hans Pozo y se la contamos en Archivos 24. Hace 15 años, en un sitio eriazo, cercano a la población Marta Brunet, en Bajos de Mena, Puente Alto, un perro transportaba en su hocico un resto humano. Comenzaba así la historia de Hans Pozo. Y me acuerdo que me llamó el fiscal de turno comentándome que se había encontrado a través, digamos, de la denuncia de un vecino que había visto su perro con un pie humano en la fauce. Y ese fue el día 1 del caso Hans Pozo. Investigaciones y carabineros rastrearon un lugar aledaño tras la alarma que ellos habían dado. Un perro vago del sector llevaba entre sus dientes un pie humano. Aquel 27 de marzo de 2006, ese hallazgo fue sorpresivo y escalofriante. El fiscal Sabaj nunca dimensionó lo que se le vendría. Pensó en que podía ser algún desecho hospitalario, pero jamás imaginó que estaba a punto de enfrentar uno de sus casos más complejos. Sin embargo, otro resto humano apareció en las cercanías de Bajos de Mena, y esa extremidad le dio una pista clave. Me acuerdo cuando apareció una mano en que la forense, que actualmente tiene mucho prestigio, me dijo que había medido la temperatura y la temperatura estaba inferior a la temperatura ambiente. Se sabe que se preocupó de lavar cada una de las partes cercenadas y de enfriarlas para evitar su temprana descomposición. En ese momento tuvimos la certeza, con ese hallazgo, de que se trataba de una persona que estaba repartiendo partes de un cuerpo que tenía almacenado en algún tipo de frigorífico en días distintos. Alguien estaba esparciendo restos humanos, restos que habían sido minuciosamente cortados y refrigerados. Las partes pertenecían a la misma persona y eso movilizó a las policías. Se trataría de un hombre de entre 20 y 25 años, asunto que fue determinado por las piezas dentarias del occiso. Se trataba de un hecho tan poco creíble y con un ensañamiento extremo. Es muy impresionante la crueldad del hecho. Yo participé en la gran mayoría de los hallazgos y también de los peritajes que se hizo y realmente fueron hechos con mucha crueldad. El caso movilizó a los medios de comunicación, a la PDI, Carabineros y al fiscal. Día por medio, un nuevo resto aparecía en el lado sur de Santiago y la misión entonces era tratar de identificarlo. Un vecino encontró la cabeza cercenada de una persona dentro de una bolsa de basura. Esta tiene un impacto de bala en el cráneo y cortes con arma blanca en el rostro. Cuando apareció la cabeza de Hans, le habían seccionado algunas partes, la nariz, le habían abierto la boca, por lo tanto tampoco visualmente era plenamente reconocible. No había forma de identificación de un rostro y también sus dientes. Sus dientes habían sido arrancados, que también es otro elemento como para poder identificar. El asesino había actuado con tal crueldad que borró prácticamente todos los órganos que podrían dar pistas sobre la identidad. Le habían arrancado piel del área del corazón donde se supone tenía un tatuaje, los glúteos y las vísceras. Por días buscaron en las denuncias de las personas desaparecidas sin resultados. Partimos de una premisa falsa, tratando de identificarlo, porque buscábamos en las presuntas desgracias. Decíamos, si una persona aparece de esta forma, alguien lo ha de echar de menos. Y buscábamos las presuntas desgracias, primero en el sector de Puente Alto, después La Pintana y después nos ampliamos a todo Santiago, incluso a regiones. Pero estábamos en mal camino porque nunca nadie denunció la desaparición de Hans, porque Hans era una persona en situación de calle. ¿Quién era? ¿Por qué lo habían asesinado? ¿Y por qué dejaban bolsas de basura con partes de su cuerpo? A Hans Pozo nadie lo extrañó y tampoco nadie lo buscaba. Era un joven que vivía en situación de calle y vivía con situaciones de consumo de droga, de ejercicio de la prostitución y delitos menores para sobrevivir. Pero hubo un detalle, una pista crucial que él o los asesinos no lograron borrar del todo. Una señal que le daría rostro a las partes encontradas. El tatuaje es lo más clave que hay para identificar la identidad de esta persona. Lo que sí se logró fue la reconstrucción digital de este tatuaje. Un cupido,
imagen bastante común entre reos y que se realiza artesanalmente con ácido de pilas. Encontramos unos tatuajes. El autor le sacó los tatuajes de los brazos, pero quedó un tatuaje que recuerdo que era con forma de cupido y que se notaba que era un tatuaje canero, artesanal, de cárcel. Y comenzamos a entrevistar a distintos reclusos. Hubo un joven que me acuerdo que me dijo, le sonaba a que podría ser el Rucio, sin nombre. Hace apenas unas horas se determinó que se trata de Hans Hernán Pozo Vergara, de 20 años. De rubio, que conocía las cárceles y que había hecho de la calle su hogar. El tatuaje de un cupido y el apodo del Rucio le dieron forma a Hans Pozo. Grabado en este video ya se conocía a la víctima. Ahora, fiscal y policías iban por el asesino y descuartizador. No había un entorno cercano de él, por lo cual la vinculación con el autor era muy amplia. Los peritajes científicos establecieron que Hans Pozo fue asesinado de un disparo en la cabeza y que el homicida usó una sierra manual, pero hubo preguntas sin respuestas. Hans no tenía domicilio fijo, vivía en la calle, por eso se descartó a su círculo cercano. Una vez que se reunieron más antecedentes, se estableció otro hecho crucial. Antes de ser cercenado, el Rucio fue ajusticiado. Tuvo doble impacto en la nuca, él estando agachado, y después de eso, con una inmensa frialdad, es cercenado y cortado en múltiples trozos. Y dejados, ¿no es cierto?, fueron sellados, guardados y refrigerados. Apareció la única pieza que faltaba del descuartizado, el tronco. Estaba en una bolsa y en un canal de regadío en San Bernardo. Y las bolsas plásticas le dieron a las policías una pista crucial, una que los llevaría de manera directa al presunto autor. Todos los partes no muy grandes, la cabeza, los brazos, las manos, los pies, estaban envueltas en bolsas plásticas. Su dimensión, su diámetro era mayor que el que lo encontramos normalmente en bolsas de supermercado, era que tenían doble costura. Son bolsas industriales. Y encontramos la máquina que era la máquina que había hecho las bolsas. Y logramos identificar a una persona, y esta persona nos menciona que vendía estas bolsas y se la había vendido a Jorge Martínez, que tenía una heladería, y también a otra persona que era un familiar, que tenía a un costado, que era una carnicería. Tras semanas de investigación, pericias y una presión mediática insostenible por parte de la prensa, la Fiscalía tenía un dato preciso, un dato que los llevó a Jorge Martínez, un empleado de la Municipalidad de La Pintana, dirigente social y microempresario que, aparentemente, vivía una doble vida y había establecido una relación con Hans Pozo. Así comenzó a rondar la identidad de un heladero, Jorge Martínez Arévalo, en realidad dueño de una distribuidora del paradero 30 de Santa Rosa y funcionario municipal, a quien indefectiblemente se asociaba la figura de Hans Pozo. Hans Pozo les comenta que mantenía una relación sentimental con una persona que trabajaba en una municipalidad y que era dueño y propietario de una heladería en la comuna de La Pintana. Se inició un seguimiento a Jorge Martínez Arévalo. Se le interceptaron sus dos teléfonos. Un padre de familia que tenía una heladería en el paradero 30 de Santa Rosa, en La Pintana. A él le habían vendido las bolsas de basura y el OS9 estableció que junto al joven habían concurrido a algunos moteles del sector. El fiscal dio la orden de que se le interrogara y ahí pasó lo impensado. Efectivamente, cuando concurre la policía a la heladería, él se suicida. Sin embargo, el sábado 8 de abril de 2006 y tras recibir 2 citaciones policiales para ser entrevistado, la historia dio un giro. Jorge Martínez fue trasladado con escasos signos vitales hasta un centro hospitalario. En su cabeza, una herida a bala había sellado el macabro caso policial del descuartizado. No resistió y fue en el mismo hospital que el funcionario municipal falleció. Y cuando ingresan, él estaba detrás de un mostrador, y cuando ingresa personal de Carabinero y se identifica, inmediatamente activa la alarma de robo. Toda la gente se asusta. Él se encierra en su oficina, que estaba detrás de este mostrador, cierra con llave, toma un armamento, inscrito su nombre, y se dispara en su sien. ¡Una ambulancia urgente! ¡Una
diligencia se salió de control, idas y venidas transmitidas en vivo, familiares de Martínez acusando que lo habían asesinado. El fiscal Sabaj, hoy jefe de alta complejidad, con la tranquilidad de los años cree que no fue bueno trabajar con PDI y Carabineros a la vez, que hubo demasiadas filtraciones de la investigación. Han pasado más de 15 años de esto y solo he podido reafirmar que cuando trabajan las dos policías paralelamente el mismo caso, se generan presiones que en nada facilitan el esclarecimiento. El OS9 estableció que en el subterráneo de la heladería estaban las 2 marcas de las balas que habían matado a Pozo y que correspondían a la misma arma con la que se suicidó Martínez, pero encontraron una prueba más. En el auto de Jorge Martínez encontramos sangre en el asiento trasero. El ADN demostró que era de Hans Pozo. El hermano de Jorge Martínez no cree que él haya sido el autor, y esta fue la última entrevista que dio en 2013, luego de que se cerrara el caso. Es muy probable que haya sido el arma de él, pero ¿quién apretó el gatillo? ¿Lo apretó él o lo apretaron las personas que lo fueron que para él eran asaltantes? El oficial a cargo del grupo especial del OS9 no tiene dudas. No obstante, todos los medios de prueba, la tecnología que disponíamos en ese momento logra identificarlo a él como el autor material de este hecho. Pero hubo preguntas sin respuestas. ¿Dónde fue descuartizada la víctima? ¿En cuánto tiempo se llevó a cabo el crimen? Y si solo existió un responsable. Sí nos quedaron algunas dudas de si lo hizo solo o lo hizo con apoyo de otras personas. Y el fiscal se quedó con la insatisfacción de no haber podido llevar a Martínez a juicio. Con el fiscal Vergara nos turnábamos y dormíamos en la fiscalía. En espera de cualquier antecedente le pusimos toda la voluntad de la cual éramos capaces, que fue mucha. Salimos a hacer diligencia en persona, los fiscales, en la noche, a La Pintana, a muchos lugares, con o sin las policías. Un crimen horrendo, lleno de una crueldad difícil de dimensionar, de un joven pobre, vulnerable, de la calle. Quizás lo más triste de esta historia es que nadie lo buscó y que prácticamente nadie lo lloró. Popularmente se cree que la animita que recuerda a Hans Pozo, al llamado Rusio, es una de las más milagrosas de la capital. Años más tarde, el caso se cerró definitivamente, con Jorge Martínez como principal sospechoso. Se ponía término así a una de las historias más complejas y escalofriantes de la crónica policial chilena. Ya volvemos con 24 tarde. Regresamos con más informaciones. Retirar parte de los ahorros del seguro de cesantía es lo que proponen 2 diputados a través de un proyecto de ley. Con ello, más de 10 millones de personas podrían obtener entre 400.000 y 1 millón de pesos de sus cuentas individuales y también del Fondo Solidario. Sí, en la oposición dicen que la alternativa es complementaria con el tercer retiro. Los detalles los tiene Jaime Quesada en su nota. Fue el anuncio que marcó la pauta este jueves. Bono clase media 2021. ¿Bono clase media? Bonos para la clase media. Pero en menos de 24 horas, parlamentarios de la UDI y RN presentaron una alternativa de beneficio y en el Palacio de la Moneda. Son excelentes medidas, reconocemos el esfuerzo del gobierno, pero llegan a 2 millones de personas. Si todos logran postular, lo que nosotros estamos proponiendo llega a 10.5 millones de personas. Los diputados decidieron plasmar en un proyecto de ley lo propuesto por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. La idea es que 10,5 millones de personas puedan retirar hasta el 50% de su fondo de cesantía, con un tope máximo de 1.400.000 pesos como monto mínimo. Y si no hay suficiente en las cuentas personales, el Fondo Solidario complementaría el beneficio. Una idea que busca hacer frente a la propuesta del tercer retiro de las AFP. Si uno quisiera decir de dónde las personas podrían extraer recursos, es claramente el seguro de cesantía, que tiene una mayor lógica. ¿Qué recursos que están pensados para cuando las personas enfrenten la vejez?
Solo 8 millones de personas podrían retirar por tercera vez parte de sus ahorros previsionales y de hacerlo, en total, más de 4 millones de afiliados quedarían sin saldo en sus cuentas. Con el subsidio de cesantía y la ley de protección del empleo, habiendo tenido una pandemia con una crisis económica muy grande, se han retirado de los 12.000 millones solamente 700. Por lo tanto, hay ahí recursos que creo que son importantes en este momento. Del tercer retiro. El tercer retiro. Tercer retiro. En el Congreso se conformó la bancada por el tercer retiro y una de las autoras del proyecto aseguró que el uso del fondo de cesantía no es excluyente. Me parece que es enteramente complementaria con el 10%, por lo tanto, que sincere la BIN que se va a plegar al retiro del 10% como lo hizo en el primero y en el segundo cuando ya no le quedaba tiempo. La moneda recibió la propuesta oficialista y así comentaron en la semana la posibilidad de retirar parte del seguro. Nosotros creemos que todo este tipo de iniciativas, por supuesto que pueden ser analizadas, sin embargo, los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones y los fondos de cesantía son para esas medidas cuando existe esa cesantía. Otra alternativa para llevar recursos a las familias está sobre la mesa. Ahora queda esperar si se presentará formalmente para su discusión en el Congreso. Deportes. Ya pues nos vamos a ir al deporte, ya tenemos en pantalla a don Felipe Ibáñez. Juega el Inter, don Felipe, y también muy expectante la recuperación del Rey Arturo. Buenas tardes. Juan Carlos, Pati, así Hola, es, Felipe. nosotros ya calentando motores para lo que será el partido de este domingo entre el Inter de Milán y el Torino, que se jugará a partir de las 11 de la mañana en un duelo que medirá al líder del calcio, que tiene 62 unidades. Hablamos del Inter de Milán contra el Torino, que está antepenúltimo en la tabla de la Serie A, por supuesto con un sabor de dulce y agraz, si pensamos en la situación de los chilenos, considerando el lado dulce, el que vive Alexis Sánchez, que la semana pasada encadenó una semana positiva, ¿cierto? Anotando en 2 partidos consecutivos. Esta semana, eso sí, el día lunes solo jugó 13 minutos contra Atalanta y eso justamente es lo que le podría abrir un espacio en el equipo titular para enfrentar al Torino este domingo a las 11 de la mañana. El lado de agraz, ¿cierto? El lado negativo es lo que ocurrió con Arturo Vidal, que este viernes se sometió a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda que lo dejará por fuera de las canchas varias fechas. Se dice que podría ser un mes, volviendo para el partido del 11 de abril contra Cagliari o ante Napoli el 18. Por suerte, todo salió bien en esta operación de Arturo Vidal y, de hecho, hoy día en la mañana realizó un envío en Instagram. Escuchemos declaraciones ahí junto a su hermano en redes sociales. Oye, ¿hay dolor o no hay dolor? Dale con el cabecilla. No, no hay dolor, estamos bien. Oye, se nota que está todo cerrado Italia, no hay gel, papito. No hay ni peluquero, imagínate. Bien, ahí revisábamos, ¿cierto? Un Arturo Vidal bastante distendido, considerando el momento difícil que vive, una lesión que llega en un momento complicado, considerando que todavía no logra consolidarse en el Inter de Milán. Ha tenido ahí roces con el entrenador Antonio Conte, pero bueno, ahora viene una para en el fútbol europeo, producto de la doble fecha que acá en Sudamérica no se va a disputar, así que no va a perder tantos partidos Arturo Vidal. Así que, bueno, pasemos a revisar los goles del fútbol internacional. Este fue el partido que se disputó por la Liga Española, fecha número 27, entre el Real Alfredo Di Stéfano, goleador que no falla, Karim Benzema. Presión al Atlético de Madrid, que es el líder de esta competencia, llega a los 57 puntos. Bien, vinculado al fútbol italiano, vinculado al Real Madrid, es lo que sucede con Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Se está especulando sobre su futuro, incluso ya le ponen precio, hablamos de 29 millones de euros. Esa es la tasación que le dan a este jugador de 36 años, no es menor, 29 millones de euros por un jugador de esa edad. A eso apunta el Corriere dello Sport, un medio italiano, ¿cierto? Y con estos rumores que han ido aumentando, producto de la eliminación de la Juventus en los octavos de final de la Champions League a manos del Porto,
un jugador que llegó a este equipo, ¿cierto?, para darle un salto de calidad, ganar ligas de campeones, pero finalmente en estas 3 temporadas que ha estado en la Juventus no ha podido superar los cuartos de final de ese torneo. Así que ya se está especulando con el interés del Real Madrid por volver a contar con un jugador que marcó época en ese equipo. Anotó 450 goles en 438 partidos, una leyenda. 4 Champions League, 4 balones de oro. Bueno, después de que se fue a la Juventus no ganó más Champions League, no ganó más balones de oro. Así que se especula con esta situación. Ronaldo habló ahí en redes sociales también, dijo: el fútbol tiene memoria y yo también. Revisemos qué dijo Zinedine Zidane sobre este posible traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Bueno, no solo yo como entrenador, porque lo he tenido. Lo que ha hecho aquí es historia y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas cosas que se dicen, la única cosa es un jugador de la Juve y bueno, no tengo que respetar estas cosas. Bien, de Cristiano Ronaldo pasamos a Marc González. Cierto que vivió una situación muy complicada hace unos días, ¿cierto? Un episodio que fue revelado por su esposa Maura Rivera, contando que el exjugador del Liverpool, del Betis, de la selección chilena, había sufrido un infarto agudo de miocardio. Así que, bueno, fueron diversos los equipos que le entregaron su apoyo y Marc González rompió el silencio. Ya ahora está en etapa de recuperación, así que revisemos lo que conversó Marc González, ¿cierto?, aclarando la situación complicada que vivió hace unos días el ex volante de la selección chilena. Bueno, aquí estoy, vivo, sano. Bueno, sano no sé tanto, pero estoy bien. Estoy en mi casa, descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis. Básicamente este video es para agradecerles a todos ustedes, a cada uno de ustedes. He leído cada mensaje, de verdad. Bien, ahí está la palabra de Marc González. Continuamos con un ex equipo del Colo-Colo que redebutó esta mañana en Talca disputando un partido amistoso contra Rangers, ¿cierto? El equipo de Gustavo Quinteros que ganó por 3-0 con goles de Iván Morales a los 15 minutos, Javier Parragués a los 55 y Leo Valencia sobre el final del encuentro. Victoria 3-0 de Colo-Colo que espera dejar en el pasado ese tortuoso año 2020 e inicio 2021 donde se tuvo que jugar, ¿cierto?, la permanencia en primera división, justamente en la ciudad donde disputó este partido amistoso. Una de las noticias que dejó este partido fue la no inclusión de Nicolás Blandi, ¿cierto?, el jugador más caro del plantel, que no fue considerado por Gustavo Quinteros, quien está a la espera de más refuerzos. Se espera en defensa central también la llegada de Leonardo Gil a las prácticas colocolinas. Y este hombre en pantalla que no para de sumar problemas, hablamos de Rafael Dudamel de la Universidad de Chile, porque se confirmó que hay 3 casos positivos dentro de la institución. Todo esto en la antesala de la revancha por la fase previa de Copa Libertadores ante San Lorenzo, un partido que se va a jugar en Argentina, ¿cierto? Y es una situación que ya los afectó de cara al partido de ida, considerando que perdieron 2 jugadores que estaban considerados para ese partido que terminó 1-1 en el Estadio Nacional. Bueno, finalmente esos 2 jugadores tuvieron que ser borrados de la convocatoria y tampoco podrán estar en esa revancha. Así que sigue sumando bajas la Universidad de Chile, que en este comunicado que vemos en pantalla, si bien no se especificó si son jugadores, miembros del cuerpo técnico, funcionarios, pero sí aclararon que se encuentran en un buen estado de salud. Así que este desafío de la Universidad de Chile en el plano internacional, muy tortuoso también, de cara a esta revancha que se jugará el miércoles a las 21:30 horas, donde tiene 3 escenarios, ¿cierto?, para clasificar. Ganar el partido
por empatar por más de un gol o empatar a 1 y llevar la serie a los lanzamientos penales. Veremos qué pasa con la Universidad de Chile y revisando la convocatoria de Rafael Dudamel para confirmar si es que estos contagiados, ¿cierto?, son parte del primer equipo. Y estas son noticias positivas que nos llegan desde Emiratos Árabes porque Alexa Guarachi se coronó campeona del WTA 1000 que se juega en Dubái. Cierto, esta chilena norteamericana que logró el título más importante de su carrera luego de derrotar junto a su compañera, la croata Darija Jurak, por 6-0 y 6-3 a la dupla china compuesta por Zhang Xiaochuan y Chu Yifan en un duelo que se extendió por 53 minutos. Rapidito lo hizo Guarachi para sumar este título que le aportará 1000 puntos al ranking de dobles, ¿cierto? Que lo llevará a un histórico 14º lugar, a una tenista que ya está inserta en la elite de los torneos de dobles, ¿cierto? Considerando también que había ganado hace unas semanas el WTA 500 de Adelaida y el año pasado alcanzó la final de Roland Garros. Justamente ese es el gran objetivo que se plantea Alexa Guarachi, ganar un Grand Slam, así que bien por ella, felicitaciones para esta tenista nacida en Florida, Estados Unidos, hija de Fernando Guarachi, ex tenista, así que hoy día está representando los colores de nuestro país y de qué manera con este título WTA 1000 en Dubái. Y del tenis femenino pasamos al masculino que se juega acá en San Carlos de Apoquindo en el Dappmeier Open, ¿cierto? Con Cristian Garín, que hoy día va a ir por la final de este torneo cuando se enfrente al colombiano Daniel Galán, número 121 del mundo. En la jornada de este viernes le derrotó al peruano Juan Pablo Varillas por un doble 6-4. Así que mostró una mejor imagen en comparación a lo que hizo durante la semana pasada, ¿cierto? En el ATP de Buenos Aires, cuando quedó eliminado en su debut contra Sumit Nagal. En este partido contra Varillas estuvo break abajo en los 2 sets, así que logró revertir esa situación, ¿cierto? Atacando el servicio de Varillas y luego manteniéndose muy consistente con su saque. Esta va a ser una gran oportunidad para el tanque Garín para así sumar su primer título en Chile, ni siquiera en torneos Challengers o torneos futuros en modalidad individual, sí lo hizo en modalidad dobles, lo había podido lograr, así que lo primero va a ser vencer al colombiano Daniel Galán, ¿cierto? En una jornada que va a comenzar en San Carlos de Apoquindo a las 5 de la tarde en la primera semifinal entre Federico Del Bonis y Facundo Bagnis, para luego dar paso al turno de Cristian Garín, que enfrentará a Daniel Galán. Felipe, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar atentos a la suerte del Inter sin Arturo. Que tengan buena tarde. Gracias. Que estés bien, Felipe. Bien, ya son las 2 de la tarde con 52 minutos. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con más aquí en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Muy bien, y queremos hacerles una invitación. Esta tarde a las 16:45 exhibiremos el documental Hombres que Sueñan, dirigido por Gloria Lazo y producido por Chile Actores. Sí, esta producción muestra la vida y la experiencia de varios actores nacionales, incluyendo a Tomás Viriela. Con esto nuestro canal quiere rendir un sencillo homenaje a este gran actor recientemente fallecido. De esta manera llegamos al final de 24 tarde. Muchas gracias por informarse con nosotros. Chao, que estén muy bien. Con el auspicio de